Sí, profe, sí lo escucho. Bueno, hay localidades, obviamente, que son las costeras, que ahí va a cambiar. A veces no es necesario, digamos, que precipite, pero que sí que forme nieblas. Y con el hecho de que forme nieblas también va a disminuir, obviamente, la heliofanía. Entonces, tiene localidades, qué sé yo, para darte una idea, las costeras especialmente, que arrastran viento desde el mar hacia el continente. Entonces ahí se va a producir seguramente niebla, mucha niebla. Disminuye, especialmente a las horas de la mañana, la cantidad de heliofanía, van a tener menos. Y no es por irnos tan lejos ni nada por el estilo, pero localidades como, ¿se acuerdan que les conté que Londres está, a ver, tiene mejores condiciones habitables a pesar de la latitud? Porque el asunto es que a veces por Londres, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué características tenía? ¿Qué factor del clima modifica mucho esas condiciones? Y también por Lima. Vayan leyendo, no especulen, ¿eh? Vayan pensando. Si se dan cuenta, se tienen que relacionar cosas que van en el primer capítulo del libro con el clima el clima del mundo y el clima de Argentina, que es prácticamente uno de los últimos capítulos. ¿Mm? Está hablando de qué, chicos, de qué, piensen. Factores que modifican. No estoy hablando para Juanita, claro. ¿Te cuenta? ¿Me dice? De la latitud, profe. Pero hay otro factor importante que va a modificar más el hecho de que la gente en esas altas latitudes o en las latitudes cercanas al Ecuador, como en este caso es ¿La Lima. radiación, profe? No. Factores, chicos. ¿Radiación qué es? Elementos del tiempo y del clima. ¿Puede ser la presión, profe? La oceanidad y la continentalidad. No. Hay una que ¿cómo se llama? Y lo que dice el ingeniero que la asocia con Lima, la capital del Perú, ubíquense Perú, acá en las costas de... La altura por el nivel del mar. No, está a nivel del mar, Lima. Las dos están, claro. Claro, uno en el Océano Pacífico y el otro en el Atlántico, pero bueno. Vamos. Es para todos, ¿eh? ¿Qué más puede ser que modifica, por ejemplo, cuando ustedes estudiaron factores que modifican el clima de la República Argentina? Entonces, ¿cuáles me pueden nombrar? ¿Distancia Tierra-Sol? No. Habla de la oscilación del sur. Volvamos a la pregunta que hice. Factores que modifican el clima de la República Argentina, ¿cuáles me podrían nombrar? Empecemos con el que han nombrado hace rato. La latitud. La latitud, muy bien. La temperatura. Factores, chicos. Los factores pueden la ser... circulación general de la atmósfera. Ajá. El relieve. Sí. Bueno, la continentalidad o oceanidad. Sí. También. Las corrientes marinas. Ay, bien. Pongamos la musiquita. ¿Quién ha sido Aprile? Moni, ponele, por favor. Aprile, voy marcando yo en una tabla. Eso porque están leyendo así. Claro, porque están con el libro al lado. Que por lo menos sepan a dónde ir a buscar, digamos, la respuesta. Claro.
A ver, ¿qué corriente marina famosa pasa por cada una de esas ciudades? Ahí quiero verlo. Muevan las hojas del libro. Una es muy famosa, les hablé, a partir de lo que dijo Nicolás Leaño. Y la otra también es muy famosa, porque se acá ha hecho una película, mirá, que también les hablé en el teórico. La de no la de Humboldt. ¿Cómo se llama? La de Humboldt. ¿Qué ciudad baña esa? Es cultura general esto, ¿eh? Hasta Susana Jiménez lo sabe, ¿eh? Corriente de Humboldt. Miren que es muy importante la corriente de Humboldt. Por lo menos busquen. Candelaria, ni hablaste, ¿eh? Juanita, ¿ya te callaste? Norma. Esa es la que llega a Perú, profe. Muy bien, muy bien. ¿Es fría o cálida? Entonces, Fría. ¿por qué ciudad pasa? Por Lima. Bueno, aleluya. ¿Y la otra? ¿Cómo se llama? La corriente del... Porque es muy importante. Después, en otro proceso que le voy a preguntar. ¿Se acuerdan la película El día después de mañana? Esa de cambio climático que había hace unos años atrás. ¿La vieron? Ahora van a decir, no, era muy chiquito. Mentira. Sí, hace 10 años atrás, no tan chicos, no son tan chicos, che. Profe, la otra es la de Malvinas. No, esa Para pasa Londres, Juanita, Londres, Londres. arriba. Ya vamos a ir todos a Londres si quieren, así se conocen que va al otro hemisferio. Hemisferio norte. Busquen el mapita de las corrientes, chicos. O el power de las corrientes, donde está en el power de factores del clima, factores que afectan los elementos del tiempo y del clima. Y además, ¿para qué sirven las corrientes marinas? Aparte que los torturemos para que sepan algunas. Para el equilibrio térmico, profe. ¿A qué se refiere con equilibrio térmico? Bien, Gastón, voy marcando 2 palitos para vos. O sea, porque Como el truco esto. Porque la zona del Ecuador es donde se reciben las máximas temperaturas y entonces como que para distribuirlas a lo largo del planeta para que se mantenga en equilibrio. La zona del Ecuador, a ver. Hemos dicho que hay una zona donde tenés, desde la cual tenés un exceso de energía y otra zona donde tenés deficiencia de energía en el planeta, ¿no? Pero esa zona no está justamente en latitudes que son muy famosas, sino que están un poco más allá de esas latitudes. Más o menos se acuerdan cuál es la latitud o han visto, pero yo quiero volver después al asunto de las corrientes marinas, así que me responden esto, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo la pregunta, profe? Entonces vos decís, en las latitudes ecuatoriales se calientan más,
Y no es solamente entre las latitudes ecuatoriales. ¿Entre qué latitudes tenemos Entre un los- exceso de Entre energía? los trópicos, Un poquito más. Te fijan en el libro, ¿sí? Y la distribución, esperen que yo también lo tengo que buscar para que le digan entre qué página y qué página está. No es fácil. La distribución, acá le llamamos longitudinal de la energía. Está en la página 37, transporte meridional de energía. ¿Lo ven? ¿Alguien lo encontró? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vos fíjate cómo, cuál es la latitud más o menos a la que se produce, digamos, que la energía saliente es igual a la energía que ingresa al planeta. La entrante es igual ¿a qué? La saliente igual a la entrante. Ah, Y alrededor de los 30 grados y 40. 30, 40. entre 30 y 40. O sea, 35 más o menos. 35, sí. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Esa es la latitud, digamos, donde se produce. Está bien que me digas, Gastón, que está entre trópicos. Con eso es suficiente, ¿no? Pero ya que tienen el libro ahí para que vean, ahí esas son las latitudes exactamente donde se produce un equilibrio entre la energía que sale y la energía que entra. ¿Está bien? ¿Y qué hay esas latitudes para nosotros? Ajá. 25. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Quién vive por ahí? En los 34, 35 exactamente. Está cerca de Mendoza y San Luis, Muy bien, muy bien. parte de Córdoba, Ajá, Buenos Aires. sí, Ajá, muy bien. muy bien. Y saliendo de la parte continental, nos caemos al océano. ¿Mm? ¿Qué hay por ahí? Que son fundamentales para nosotros y tenemos que volver de nuevo. Y acuérdense que tenemos que volver a Londres, ¿no? Así que Sí, sí, sí. Y en los océanos están los anticiclones y ciclones. Muy bien, los muy anticiclones. bien. Los anticiclones. Los Sí, anticiclones. Especialmente como posición media están los anticiclones semipermanentes. Como les decía hace rato, ustedes tienen las corrientes marinas, ¿no? La corriente marina que pasa por esa región y que la hace habitable, inclusive hasta Islandia. Como me decían, perdón, hasta Islandia es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es muy importante. Hay esa película, por lo menos yo pensaba que lo habían aprendido, pero no. Y es muy importante, en forma superficial, desde otro punto de vista de corriente marina, porque es una supercorriente. ¿Cómo se llama esa? ¿Esa es la del Golfo, profe? Sí. Del Golfo de México, ¿no? Ojo, Exacto. que es del Golfo de México. Exacto, y que da vuelta y más vuelta y que en profundidad va a ser la gran cinta transportadora. Ujú. ¿Cómo se llama ese factor?
podría ser una corriente marina, pero esa corriente marina gigantesca que abarca todo el planeta, ¿cómo se llama? Saben que se inicia en Antártida, ¿eh? La termolina. La termoalina. La termoalina. Si no existiera la termoalina, se paraliza, digamos así, toda la distribución de energía en el planeta. Es fundamental, es importantísima. Y en esa parte aflora y va arrastrando, porque da unas vueltas por los trópicos, y va arrastrando mucha energía caliente en este caso, y puede atemperar el clima de Inglaterra. Claro. Ujú. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hablan de los factores, seguramente le vamos a decir cuáles son los factores que modifican el clima en la República Argentina. Entonces, van a decir, qué sé yo, la latitud. ¿Por qué la latitud? Le vamos a preguntar nosotros. Y porque la latitud, entre qué latitud estamos, entre tanto y tanto, ¿no? Que me tendrían que decir ustedes. ¿Entre cuánto estamos? Entre 22 y 55. 55. Sí. Más o menos 2255 y se acuerdan con eso. Sí. Otra cosita. Entonces ustedes me van a decir, bueno, y la latitud define la cantidad de energía que va a llegar a nuestra región, por lo menos continental. ¿Sí? La cantidad de radiación, la cantidad de luminosidad. Y por lo tanto, al tener tanta variación, digamos, de latitudes, también así vamos a tener una variación importante de la cantidad de energía que va a llegar. Ahora, ¿qué otro factor que modifica? Y bueno, es, como ustedes dijeron, la circulación general. A ver, ¿cómo es ese asunto de la circulación general? Entonces ustedes me tienen que explicar el posicionamiento de los sistemas de presión. ¿Sí? Sí. ¿Qué más hemos dicho que era importante? La continentalidad y la oceanidad. Regiones como tales y tales nos presentan el ejemplo que era Mar del Plata y La Pampa. Sin embargo, ustedes me pueden decir, miren acá un poco más cerca, Orán y La Quiaca. Tienen aproximadamente la misma latitud y sin embargo el relieve modifica muchísimo las características climáticas, meteorológicas, todo de esas dos regiones. ¿Sí? ¿Qué otro lugar? Otra cosa, las corrientes marinas. ¿Está bien? Entonces ya me están diciendo casi todos ahí. Bueno, imagínense que eso es solamente con respecto a los factores. Bueno, no quiero inducirlo, así que sigan preguntándome ustedes. Juanita fue la única que me preguntó, ¿eh? Profe, yo quería que me explique, porque no entendí muy bien la circulación atmosférica, eso de los dos anticiclones que lo leí, pero no lo puedo entender muy bien. No sé si me puedo explicar. A ver, ¿se acuerdan de que se hicieron modelos primero para determinar cómo podría ser la circulación general de la atmósfera? El primer modelo lo hace, pero considera ciertas cosas como por Gastón, perdón, Rafael. Gastón, silencia tu micrófono un ratito y cuando quieras hablar lo apretás para comunicarte. Lo mismo vas a escuchar a todos. Bueno. El asunto es, vos tenés el planeta, ¿sí? Y que tiene unas determinadas características. Primero, que no rota, y después que es
homogéneo en cuanto a la superficie. Ya sea puede ser agua o puede ser todo tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería la única circulación que habría de los polos hacia el ecuador? Ahí se formaría una sola celda de circulación, que es la celda de Hadley. Sin embargo, que cuando empieza a actuar Coriolis, ya empiezan a aparecer, todo esto es modelando la atmósfera, ya empiezan a aparecer otras celdas de circulación. Entonces la celda de circulación de Hadley se interrumpe a los 30 aproximadamente y aparece otra celda, que la de Ferrel. Y por último está la celda polar. Entonces, por cada continente, por cada hemisferio, tenés 3 celdas que corresponden Hadley, Ferrel y polar para las 3. A partir de eso se empezó a ver si era verdad, si se empezaba a ver el posicionamiento medio, como la circulación general de la atmósfera te habla del posicionamiento medio de los sistemas de viento, de presión, obviamente primero de presión y después de viento. Entonces, de eso es lo que se está tratando, digamos, de ver. Resulta que solamente se cumple mejor toda esa modelación que se hizo en la atmósfera en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el hemisferio sur es casi el 80% es agua. Entonces, ahí se está dando la condición de que tenemos que tener casi la misma tipo de superficie. Entonces, ahí aparecían 2 centros que distribuían la energía que llegaba al planeta, y esa en el hemisferio sur, obviamente. Esos 2 centros son 2 centros de alta presión y no son permanentes del todo, son semipermanentes porque tienen un pequeño movimiento como valor medio, ¿sí? Que lo que ocurre que bajan en verano y suben en invierno, en cuanto a la latitud. Esos producen, digamos, el aire, o trae el aire por el cual nosotros tenemos precipitaciones en la Argentina. O tenemos periodos de seca en la Argentina. ¿Sí? De acuerdo a la localidad que estén más o menos alejada de la cordillera. Esos movimientos, esos centros de esas celdas de alta presión también distribuyen, están relacionados en este caso, a factores, que son factores meteorológicos, que modifican el clima de un determinado país. Si no tendríamos la cordillera de los Andes, tendríamos aportes de estas 2 fuentes de aire, lo que originarían seguramente serían frentes. Más allá que lo originan, porque a veces el anticiclón del Pacífico baja muchísimo y puede emanar desde la parte más baja aires fríos. Y el anticiclón del Atlántico se puede encontrar justamente más opuesto, mucho más cercano al Ecuador, y desde ahí va a emitir aire. Entonces, cada una de esas fuentes va a tener distintas características físicas en cuanto a temperatura y contenido de humedad. Y de ahí en más me pueden seguir contando ustedes. A ver. ¿Está bien, Juanita? Sí, profe. Hable muy rápido. ¿Hay algo que no se entendió? Pero vos fíjate de dónde provienen en realidad. Digamos, el movimiento de las 3 celdas lo origina Coriolis. Todos se han quedado, che, Moni, todos se han quedado callados. Pero, profe, ¿y esas fuerzas de Coriolis supuestamente dice que son en forma, son perpendicular porque ahí en las 3 celdas, yo lo que entiendo ahí en la primera celda, que en la de Hadley, es que, o sea, que las masas de aire son en forma directa, o sea, transmiten en forma directa.
de la alta a la baja, en superficie. Claro, En altura es al revés. ¿Sí? claro, pero solamente ahí actuarían. Ahí mi duda es si ahí solamente en todas las celdas actúa los vientos de Coriolis. Claro, porque Las imagínate, tres. Coriolis es como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de la rotación del planeta. ¿Sí? Entonces lo que produce es la desviación de la resultante del viento. ¿Sí? O de las resultantes, perdón, de las presiones. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés dos tipos de fuerza que van a ser fundamentales para que se dé el viento o para que gire en algún otro sentido. En realidad, tres van a actuar. La fuerza de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Mientras más te vas arriba, por eso te dice que va a ser mucho más veloz el viento porque no va a haber rozamiento y se va a parecer esos vientos que nosotros les llamamos geostróficos, que no quiero que aprendan más nada. Simplemente que existen en superficies vientos geostróficos, sí, los más parecidos son los vientos del oeste, que aparecen en las latitudes más bajas de la Argentina, donde ahí tenemos, en este momento, inclusive si ustedes ven el Windy, van a ver que hay una franja de viento constante en la Patagonia. Esos son los bravos del oeste, le llaman así, porque montones de barcos se han hundido por esos vientos y casi son geostróficos. Sin embargo, ¿por qué? Porque en esa franja es casi todo mar. Solamente está interrumpida por un pedacito de lo que es la Patagonia. A partir, digamos, Coriolis lo único que va a hacer es, entonces, modificar la dirección del viento. ¿Sí? Por cada hemisferio se va a ir para un lado. Entonces, del hemisferio sur, ¿de dónde va a provenir el viento? Lo que te dice. El viento va a provenir o va a originar el anticiclón del Pacífico, por ejemplo, lo que los llaman los vientos del este para un lado y los vientos del oeste para las latitudes más altas. De ahí que vienen los bravos del oeste. ¿Sí? Pero los vientos del este que van a ir hacia el Ecuador van a converger en lo que le llaman la CIT, la convergencia intertropical, que después van a ser muy importantes porque van a ser la región donde más va a precipitar en el planeta. ¿Sí? Y de acuerdo al debilitamiento de eso se va a producir el fenómeno que se llama el Niño. Actualmente, eso es lo que me tendrían que decir ustedes, qué tipo de fenómeno se está dando. Está dando un fenómeno de acuerdo a lo que vieron o escucharon. ¿Ustedes escucharon qué tipo de fenómeno se está dando ahora? ¿O a qué tipo de fenómeno vamos en corto plazo con respecto a Lenos? Para mí, profe, sería el fenómeno de la niña. Muy bien, Juanita. Mónica. Mira, no me escucha la Mónica. Vamos hacia... Estamos Le anoto un puntito a la Juanita. Juanita, no es que sea para vos, hay estudios que se hacen todo el tiempo que van monitoreando el niño o la niña. Entonces, ustedes tienen que entrar en internet, al servicio meteorológico y ver cómo es el estado de la corriente del niño en la actualidad. Claro. Y ese es un tipo de pronóstico. ¿Cómo se llama ese tipo de pronóstico? Ah, sí. Y como tiene que ver con el fenómeno del niño, la niña, para mí sería un persistente
un pronóstico persistente que se va estudiando todos los años. Desde el 1772 han empezado a hacer todo una serie de convenios para seguir estudiando el clima, porque en realidad Aristóteles ya contaba que se estudiaba el clima todos los años. Es más, los chinos, por ejemplo, tienen un registro de más de 1000 años, casi 2000, también del clima a través de otro factor. O sea, vamos a la respuesta concreta porque esa no es. ¿Alguien más lo ayuda a Maxi? Yo pregunté, ¿qué tipo de pronóstico es el que me define que haya un niño o una niña? Climático, profe. ¿Cómo se llama enterito? Pronóstico climático. Pronóstico climático, perspectiva climática, también antes, cuando se hace más tiempo. ¿Sí, Maxi? Sí, profe. Perspectiva climática, entonces. Es simple, entre otras cosas. Hay otro tipo de pronóstico climático que cada 2 por 3 me hacían hablar por la radio y no entendían de que con ese tipo de pronóstico no podemos decir un día que iba a llover o que iba a haber una baja temperatura. Ese tipo de pronóstico climático, ¿lo da el servicio meteorológico también? Miren que para ustedes esto va a ser importante. Habla de la proyección climática. Claro, el pronóstico climático que hace el Servicio Meteorológico Nacional, ustedes si entran a la página, ahí van a ver un pronóstico que lo hacen a 3 meses. ¿Sí? Lo pueden hacer inclusive con más tiempo porque tienen una serie de algoritmos, una serie de ecuaciones basadas en diferentes tipos de principios físicos que lo pueden hacer a más de un año, inclusive, pero cometen mucho error. Entonces, lo que hasta ahora se llegó a consensuar es que se haga un pronóstico a no más de 3 meses. ¿Sí? Entonces, ahí te da características generales, no te dice puntualmente de acá a cuando estemos en el segundo mes va a llover el día tanto, no, o va a haber una helada el día tanto, nada. Sino te dice las características generales, por lo caótico, digamos, que es el clima, o el tiempo, como quieran. Ahí. Así que tienen un pronóstico a largo plazo, a 3 meses. Y eso los agricultores lo ven muchísimo. Entonces ustedes tienen que saber dónde está. Entonces, el servicio meteorológico lo hace sí a ciegas, me dicen. Hay otras instituciones, hay 2 millones de instituciones que lo hacen. Miren, lo hacen los europeos, ¿sí? Lo hacen los australianos. Nosotros consultamos uno que lo hacen en Colombia y que está muy bueno, la verdad. Y hay otro que también dependen de los europeos. Si ustedes entran en la página de MeteoBlue, ¿sí? Van a ver, hay un pronóstico a largo plazo también. Todos lo hacen, ese está con asiento en Berna. No en Bernal, ¿eh? Y ese le está... En Berna, Suiza. Sí. Y ese le está pegando más que cualquiera. Está muy bueno. ¿Lo entienden? Porque eso también va a ser importante para la planificación agrícola. De acuerdo a lo que va a pasar, ustedes van a saber a qué atenerse, qué tipo de semilla utilizar, si van a tener que por lo menos conservar el agua en el suelo o no, de qué forma. Eso entra en la planificación
de una producción. Es importantísimo. Sé que hay regiones que planificar la cantidad de agua que pueden llegar a tener es jodido. Por ejemplo, Juanita, viviendo allá en La Quiaca, ¿qué va a pasar? Y ella ya va a saber que las condiciones en general van a ser de deficiencia hídrica, porque viven en una región árida. Pero en otras regiones no. ¿Sí? Por eso es que le hablo de este tipo de pronóstico. Y el otro pronóstico que viven viendo los productores, ¿cuál es? El meteorológico. Muy bien. El pronóstico meteorológico, el que inclusive es entre 3, 4 días y después el extendido. ¿Sí? Que tenés... Ese ya se llamaría perspectiva, profe. Muy bien, meteorológica, muy bien. Y entonces, todo eso van viendo, porque si hay que hacer alguna labor cultural, ¿y qué digo cuando hablo de labor cultural? Yo siempre pongo el ejemplo del marido de Mónica, que pobre tiene que ir al campo y siempre tiene que estar a expensa o por lo menos con el teléfono, porque es el único medio en general que tienen para conectarse, para saber cómo van a ser las condiciones dentro de pocos días, porque ellos tienen que tomar decisiones muy importantes. Y un error le va a costar mucha plata y por supuesto que le den el raje. Tal cual. Mira, el sábado se levantó a las 6 de la mañana, 6:30, viste que ha hecho tanto frío el viernes, ¿Sí? que estamos desesperados con el asunto de las heladas, previniendo a ver si había helado o no, porque ellos teóricamente habían puesto mantas para cubrir los cultivos, porque son cultivos de hortaliza, y estaban desesperados pensando que iba a helar, obviamente, las hortalizas son muy susceptibles. Así que, no sé, a las 7 de la mañana están con el teléfono, controlando la temperatura, el punto de rocío, la humedad que había, y bueno, para determinar si había helado o no, porque primero habían gastado como 300.000 pesos Claro. en comprar las mantas para cubrir los cultivos. Y segundo, que bueno, hay cultivos que obviamente no se pueden cubrir, como por ejemplo ellos tienen choclos a campo, y que no podés tapar el maíz. Entonces, bueno, desesperado a las 7 de la mañana, 6:30, hablando por teléfono, controlando los datos del tiempo, porque ya habían previsto que se venían en las heladas, como ha ocurrido. Miren qué importante lo que dice, ya habían previsto, ¿entienden? Él ya sabía justamente que él había visto el pronóstico para poder saber y empezar a preguntar, y seguramente estaba hablando con alguien que dependía de él, que trabaja con él. Claro, claro. ¿Qué pasó? Entonces se quemó, no se quemó la producción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta en la planificación. Y yo lo sigo y lo sigo y lo sigo machacando, porque para mí es importante. Si alguien después, cuando ustedes se reciban, o aquel que tiene alguna producción agrícola, a veces están rogando que llueva o que no llueva, o que no haga tanto calor o que haga calor, ¿sí? De acuerdo a la etapa del cultivo. Entonces, miren si es importante planificar en función de los elementos meteorológicos. Bueno, yo le estoy... Ustedes tienen que entender que la previsión del tiempo y la perspectiva climática, que es lo que los va a ayudar a ustedes a tomar decisiones importantísimas, que puede ser la vida o la muerte, que como te digo, que puede ser que lo echen o que lo feliciten. Entonces, antes de, ustedes en el teléfono tienen que tener los pronósticos, mirar todo el tiempo, qué es lo que va a pasar, hay producciones, como dice el ingeniero, ustedes necesitan el agua, bueno, que son producciones a secano, cuándo va a llover, qué cantidad de milimetraje se estima que va a caer, para que ustedes, bueno, no sé, los que hagan soja, los que hagan maíz,
que son cultivos extensivos, necesitan esos datos. Y después, cuando empiecen la cosecha, cuándo va a parar de llover, porque tienen que entrar con las máquinas a cosechar. En otros casos, ¿qué va a pasar con los cultivos? También tienen que ver qué va a pasar si van a hacer hortalizas. Es fundamental, tienen que tener, más que el teléfono de la novia, el del novio, tienen que tener el pronóstico del tiempo todo el día consultándolo. Y lo bueno que ellos ven después de que hay uno de esos pronósticos que mejor anda para esa región. Porque a veces, si el productor no tiene la suficiente cantidad de dinero para tener una estación, ya sea convencional o automática, y conectarlo directamente al teléfono, la cosa que va a ser, digamos, algo importante, que tener toda esa información inmediatamente en tu teléfono. Entonces tenés que tener un pronóstico, ya sea servicio meteorológico, IR, no sé, el de Noruega. IR, cierto. El Windy. El Meteo Blue. Exactamente. El Storm Radar. El otro. Claro. Hay muchísimos y cada uno te dice, no, en aquel lugar a mí me da mejor tal. Entonces, bien ahí, porque él está específicamente en el campo. Y desde ese punto de vista, de todo lo que hemos hablado, yo les pregunto, ¿ustedes van a ser ingenieros agrónomos? Y esto ya les va a servir como ingeniero agrónomo, esta materia, todo lo que le estamos hablando, ya les va a servir como ingeniero agrónomo. El asunto es, espera que me están escribiendo, un segundo, que es por ustedes, así que... Ok, Horacio. Yo les pregunto... ya estamos. Ya sí. Se termina la hora. Sí. Que me den una idea cómo harían para planificar una producción, qué es lo que necesitarían, qué harían para que una producción sea factible. Porque resulta que ustedes son ingenieros acá o son ingenieros agrónomos en la China y no saben lo que va a pasar. Qué sé yo, a mí me tocó ir a Buenos Aires. Entonces, y en el caso, como les digo, en el caso del marido de Mónica, se tuvo que ir a Salta, y así. Entonces le dicen, bueno, yo quiero experimentar con con una producción nueva, que me dé mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Y para eso les recomiendo que vean la parte de agrometeorología, de agroclimatología. La clase, lo que di en agroclimatología. ¿Pueden verlo? Lo que di, el PowerPoint. ¿Qué es lo que se hace ahí en ese caso? Cuando habla de los inventarios agroclimáticos, profe. Exactamente, inventarios agroclimáticos. Entonces, de ahí vos tenés 3 tipos de información que te va a salir, que vas a poder tener. ¿Cuáles son? El balance. Bueno, pero antes de eso, ¿qué tipo de información vas a tener? ¿De dónde vas a ir a pedir? Porque si no, van a hacer de vuelta, ir a la cátedra de clima y decir, ¿de dónde saco esto? Y hermano, sacalo fíjate, de tal lado. ¿Qué me dice? De las estadísticas climáticas. Muy bien. Valores agroclimáticos derivados e índices agroclimáticos estimados. Exacto, porque a veces no hay datos, entonces se los tiene que estimar. ¿Sí? Entonces, ustedes lo primero que harían con los datos de las estaciones, de las estadísticas. De las estadísticas, ahí podrían hacer algunas salidas.
podrían empezar a analizar algo, el balance hidrológico climático, cómo varía la temperatura, cómo varía la precipitación a lo largo del año, la concentración de la precipitación, etc. ¿Sí? Pero sería lo elemental. En cambio, con otro tipo de información, si le mandan ese tipo de información o tienen ese tipo de información, ya podrían ir afinando el lápiz. Como por ejemplo, si tendrían la precipitación mensual, ¿qué es lo que harían? Porque de golpe, de repente, a veces ustedes se imaginan en... siempre los mando a Neuquén. ¿Dónde más lo podemos mandar, Moni? No sé. Donde haya ¿Vos querés donde haya deficiencias de agua o donde todo, mirá, más o menos. ¿Por qué siempre en Neuquén? Porque está el Alto Valle ahí, que tiene mucha producción. Entonces, Sí. pero sin embargo, hay otros lugares, qué sé yo, voy a Famatina. ¿Dónde queda Famatina? Lo único que le voy a decir es que hacen unos vinos muy ricos. Cri, 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 cri. En Mendoza, San Juan. La Rioja. Poquito más arriba. La Rioja. Claro, riojano. Que viene. Bueno, entonces, saben que es muy diversa la producción ahí, porque yo les dije, hacen vino, o sea, que ustedes harían vide, ¿sí? Pero es muy diversa la producción. Entonces, hay un productor que les dice, yo tengo un campo lindo, grande ahí, y yo te voy a pagar si yo quiero hacer ahí, no sé, un nuevo cultivo. ¿Sí? ¿Qué le dirían lo primero? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Por en base a qué? Primero lo que le paguen, obviamente. Y en base a las precipitaciones, al periodo libre de heladas. A las características locales. Claro, a las Bien, características bien, climáticas que tenga esa región en principio. Entonces ustedes van a empezar a juntar información y en esa planificación que van a tener que hacer de la producción, lo primero que van a sacar va a ser los datos climáticos. Y van a analizar los datos climáticos, pero después tienen que seguir afilando toda esa información. Porque para ustedes, por ejemplo, esa planta puede, en la región de Famatina es bastante fresca, ¿sí? Y me fijaría cuando ocurre qué. Cuando hay periodo de helada. Muy bien. Fecha, usted me tiene que Fecha decir. de inicio y fecha Media. De primera y última helada. Que ni siquiera es eso, es todo el análisis. Toda la... Tienen que hacer un estudio agroclimático de las heladas. Muy bien. ¿Está bien? Toda la caracterización de las heladas. Tienen que sacar la necesidad de las bajas temperaturas, pero también de las máximas, donde las máximas van a tener que sacar una probabilidad de ocurrencia de máxima temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que las máximas también pueden ser dañinas. Y como en esa región también tienen un régimen monzónico y resulta que precipita menos que en Jujuy, que en la Quebrada, miren lo que les digo, precipita menos que en la Quebrada, ¿cómo van a hacer para, obviamente van a tener que pedir agua, pero ¿cuánto? ¿En función de qué? De los balances. El balance hídrico. Pero ¿cuál de todos? Pero aparte, vamos al hecho, a ver, de los balances. ¿Qué de los balances no tiene? ¿Qué van a pedir agua en función de qué? ¿Qué es lo que se está yendo del suelo? El agua. ¿Cómo la pueden estimar?
Por la evapotranspiración. Exacto, el evapo tienen que ir calculando, estimando. Entonces, ustedes van a decir, tengo un consumo mensual, diario, de tantos milímetros. Eso es lo que van a tener que saber. No es que le estamos dando todo lo que le hemos dado y le hemos complicado la vida, desgraciadamente, porque queremos, sino que desgraciadamente eso va a ser fundamental, conocer la evapotranspiración. Y en función de eso ustedes van a decir, che, pero ¿cómo hago para calcular la evapotranspiración? ¿Qué harían? Moni, ya son las 7, para vos si querés Sí. yo sigo con los chicos un rato. 7:05. Bueno, entonces quedamos directamente el día 8, el día 7, perdón, el examen. El día 7 el examen. Ya vamos a ver, yo voy a mandarle un correíto a Martín a ver qué onda con el asunto de la inscripción de todos y bueno, esperemos verlos a todos en el examen. Y si quieren, ¿Cuándo va a ser la próxima consulta? el jueves, si Dios quiere. Si ellos quieren. ¿Quieren o no? Sí, Ahí lo sí. tenemos Sí, que- profe. tenemos- Sí, sí. ¿Juega a la misma hora, profe? Sí, no hay problema. sí, ¿Sí? Bueno, Sí. sí. listo, Bueno. muy bien. Dale. Bien. Cualquier cosa, bueno, nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves. Estudien, chicos, estudien, nos vemos. Bien, profe, Chao, nos Rafi, vemos. después te llamo por teléfono. Dale, Moni. Gracias, chao, chao. Chao. ¿Estamos hablando de qué? Ya me han Ahí hecho- va. De la evapotranspiración. Bueno. Entonces, yo tenía un viejo que me rompía las pelotas siempre con el asunto de la evapotranspiración. ¿Cómo conocería la evapotranspiración? A ver. ¿Cuáles serían las formas de conocer la cantidad de agua que podría utilizar en un cultivo? Y no me digan balance, porque en el caso del balance estoy conociendo otra cosa. Sí, podría pedir datos de una estación meteorológica por el evapotranspirómetro. ¿Saben qué carísimo que es hacer un evapotranspirómetro? ¿Y ustedes creen que tienen evapotranspirómetro, una estación meteorológica? Profe, por los métodos de estimación Muy bien. ¿Cuáles? Por de Pedman, Thorne o de... Norway. Survey, Penman. Penman. Esos son los extremos. Survey y Penman son los extremos, porque Survey no tiene mucha cantidad de información, ¿sí? No necesita. Pero a la vez, al tener tan poca información, subestima la evapotranspiración. Mientras que otro Penman, al tener mucha información, ¿y cuál es la base de la información de Penman? Yo no les digo qué elementos, ¿no? No me nombren cada uno de los elementos, pero sí tienen cosas importantes que tienen que, factores importantes, son todas expresiones importantes que definen al balance hidrológico a la evapotranspiración de Penman. ¿Qué tiene en cuenta Penman? El balance de radiación neta. radiación, la velocidad del viento y el déficit de saturación. Muy bien, son las 3 cosas más importantes. ¿Sí? Son los elementos, ahí cuando hablamos del balance de radiación, bueno, estoy incorporando un montón de información. Cuando hablo del déficit de saturación, estoy incorporando simplemente la diferencia entre la tensión de vapor de saturación menos la actual. Y la velocidad del viento, que va a ser fundamental. ¿Está bien? Entonces, el problema es encontrar todo ese tipo de información. Intermedio a esos, entre Thorwey y Penman, existen otras expresiones que ustedes las pueden buscar
en bibliografía. De todos modos, ustedes la tienen en el libro, y una de esas es la que utilizamos para acá, para determinar en Jujuy cuál es la evapotranspiración, y es la de Hadgrid y Samani. No importa que no se acuerden el nombre en este caso, pero que es intermedia. ¿Qué necesita? Máxima, mínima, media, o sea, máxima, mínima, media, son fáciles, y radiación, pero astronómica, que la radiación astronómica ustedes la calculaban. Todo lo que es astronómico es calculado. Heliofanía astronómica es calculada. Radiación astronómica es calculada. ¿Está bien? Por eso que cuando estudiaron radiación, calcularon la radiación astronómica. ¿Que era igual a qué? A la constante solar por el ángulo de altura del Sol. Sí. Por el seno Por el seno. de la altura del Sol. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien cómo van enganchando todos los temas? Sí, profe. Es un poquito Bueno. complejo, pero... sí. ¿Cómo, papá? Es un poquito complejo, pero sí tiene mucha relación todos los primeros temas. Todos los temas, porque, a ver, cuando ustedes utilizan el balance de radiación para calcular Pedman, resulta que utilizan una de las leyes de la radiación. ¿Se acuerdan cuál? Y ahora pueden meter la pata y pueden decirme cualquier cosa, total. ¿Se acuerdan que les enseñé las leyes de la radiación? Una era Planck. De bien. Yes, y El otro era Bien, y el otro, Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. ¿Cuál utilizan los tres en el caso de para calcular el índice radiativo? Stefan Boltzmann. Muy bien. ¿Sí? Que ahí en ese caso utilizan Stefan Boltzmann. Bueno, una vez que han calculado todo eso, la evapotranspiración, ya van a saber seguramente en las próximas materias las técnicas de riego. ¿Sí? Porque ahí ya le van a enseñar a cómo regar, pero tienen que saber que existen formas de estimar la cantidad de agua que va a necesitar el cultivo. Obviamente que la primera aproximación va a ser el balance hidrológico climático, la segunda aproximación va a ser el balance hidrológico seriado. Y por último, para saber cuánto reponer de agua, pero ahí estoy viendo otra variable, es el balance hidrológico diario. En el caso del balance hidrológico climático, yo utilizo la precipitación media mensual y la evapotranspiración media mensual y la capacidad de campo. ¿Qué datos necesito para el seriado? Se utilizan los valores de precipitación y evapotranspiración de una serie de 30 años. Sí. Muy bien, pero ¿qué tipo de precipitación y qué tipo de evapotranspiración? Media mensual era. No, porque si no sería un climático. Sí. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda de un seriado? Porque nosotros inclusive le dejamos todos los programitas en el formato más simple, que es el formato Excel, para que ustedes lo tengan ya. Puede ser diaria, semanal o mensual, profe. Precipitación utilizarían Valores mensuales. mensuales. Esa es la gran palabrita.
Cuando hablan del climático estoy utilizando medio mensual. Todo lo que es medio, en este caso va a ser climático. En el seriado ya estoy utilizando los valores mensuales de una serie de años, de por lo menos 30, lo que piden los autores. Ahora, ¿cuáles son, o sea, la evapotranspiración y la precipitación? ¿Necesitan la capacidad de campo? Sí. Sí, necesitan la capacidad de campo. ¿Cuáles son las salidas del balance hidrológico seriado o mensual consecutivo? ¿Han leído, chicos? Si no, se ponen a leer porque sería conveniente que primero lo lean. ¿Sí? ¿No? ¿Tiene que ver con la entrada y salida de agua, profe? O sea, con lo que precipita y lo que se evapora. A ver, decime, ¿cuáles son las salidas del balance hidrológico seriado con que han trabajado en el trabajo práctico? Las posibles situaciones hídricas, profe. Las situaciones hídricas. ¿Sí? ¿Y qué son esas situaciones hídricas? ¿Cómo? El exceso, el déficit y el agua de reposición. Exacto, exceso, déficit y equilibrio se llaman. ¿Sí? Que van a ser los ceros. ¿Está bien? Sí, profe. Y yo quiero, en este caso, ahondar más. Y quiero hacer un balance hidrológico diario, porque si tengo el balance hidrológico diario, yo ahí sí que tengo que tener un poquito más de elementos. Yo no puedo seguir haciéndolo, yo le di todo en Excel al balance hidrológico diario. Entonces, ¿qué información voy a tener que pedir? O voy a tener que generar comprando una estación meteorológica. Porque eso le voy a decir, mire, don productor, voy a necesitar una estación meteorológica, si es conveniente, porque necesitamos más o menos caracterizar esta región. Valores diarios, profe, de precipitación, evapotranspiración. Muy bien. Valores diarios, ¿sí? De precipitación y evapotranspiración. En cuanto a las variables del suelo, ¿cuáles serían convenientes saber? No convenientes, necesarias sí o sí. Capacidad de campo y almacenaje. Capacidad de campo y No, almacenaje. capacidad de campo y dale, Cande, vos la sabés. Juanita. Capacidad de campo y
Punto de marchitez. Punto de marchitez. ¿Sí? ¿Y cuándo regarían ustedes? Entonces, porque entre esos dos valores, nosotros hemos puesto uno al medio, que le hemos llamado, yo les digo cómo se llama sequía condicional, que es el 50% del agua útil. ¿Sí? Entonces, lo que estoy viendo, cómo va variando el agua en el suelo, ¿qué es? ¿Qué variable? ¿De dónde saqué esa variable? Lo que estoy graficando. El agua útil. Pero lo que estás graficando no es el agua útil. ¿Qué es lo que estás graficando? Lo que extrae la planta. O lo que evapotranspira. Me van a hacer llorar la puta madre. ¿Qué es lo que van graficando? La evapotranspiración potencial y la real. No. La situación hídrica. La situación hídrica no. Van graficando el almacenaje de agua. El agua que está almacenada. Más los excesos. ¿Está bien? Eso es lo que están graficando. ¿Por qué? Porque me estoy guiando con el agua que se encuentra entre los dos límites en el cual la planta va a vivir, entre capacidad de campo y el punto de marchitez. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico el agua almacenada en el suelo, yo voy a decir, bueno, no tiene que bajar, obviamente, del punto de marchitez, pero no puedo hacerla llegar punto de marchitez al agua, sino a la mitad del agua útil, que es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez. Para eso tendrían que bajar el programa y fijarse. Entonces, lo que van a ver ahí, que lo que grafican es otra cosita, ahí tienen en cuenta el agua almacenada en el suelo más los excesos. ¿Sí? Y lo que van viendo es que no baje ese 50% esa línea que nosotros hemos puesto de sequía condicional, y por supuesto va a variar con respecto al suelo, pero que si baja respecto al 50% del agua útil, ya va a tener incidencia en los rendimientos. Entonces, esa va a ser el elemento importante a tener en cuenta en el caso del balance hidrológico diario. Miren lo que estábamos hablando hace rato. En el climático solamente tenían salidas como exceso, deficiencia, el almacenaje también, de evapotranspiración real, pero cuando lo graficaban me daba para que tengamos una serie de épocas del año en las cuales uno se fijaba bien que había excesos, que había deficiencias, que había agua de reposición y que había agua cedida por el suelo. En el caso del seriado, yo ya trabajo con probabilidades de situación hídrica. Y en el caso del diario, ya trabajo con el agua almacenada. ¿Sí? Almacenaje más exceso. Bien. Quiero que lo vean a eso, bien. Es lo que está en los trabajos prácticos, es lo que hicieron en los trabajos prácticos. ¿Está bien? Sí, profe. Lo que hicieron en los trabajos prácticos y también creo que ya cursaron todos módulo 2. Sí. Ahí Yo está. estoy cursando, profe. Todavía no. ¿Qué no? ¿No entendí? Que yo la estoy cursando, no la terminé. Entonces ya me viste, entonces en la... Ah, sí, ya tuvimos la clase de clip. Bueno,
Entonces vieron que utilizaron hasta el diario, supuestamente. Bueno, no sé, ¿quieren hacer alguna otra consulta si ya no hablo? Yo por ahora nada más, profe, hasta la próxima consulta. Bueno, dale, Gastón. Yo igual, profe, creo que hay que estudiar un poquito más y ya hasta se van a aclarar un poquito más las dudas, digamos. Bueno, Profe, ¿usted nos va a estar avisando si es escrito o es oral? sí, seguramente. Ah, buenísimo. Lo que tenemos hasta ahora es pretendemos que sea oral. ¿Ah? Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo que sería conveniente que se conecten entre ustedes y puedan más o menos en una hora, a ver, si explicar algún tema, poder preguntarle al otro a ver qué es lo que entendió sobre tal tema, si consideran que no es así. La discusión, fundamentalmente. Los que siempre... Sí. Una pregunta, si llega a ser oral, ¿tenemos que sacar un tema, una bolilla o...? No, le vamos obviamente a preguntar. ¿Sí? Ah, es todo el programa, un recorrido por todo el programa, digamos. Le vamos a tratar de ir preguntando, y lo que yo hago bastante hincapié, que es la parte de lo que hice ahora, ¿no? Lo que dije especialmente. Sigamos, sigan. ¿Más preguntas? No, profe, yo tampoco tengo más consultas por ahora. Bueno. ¿El jueves a las 18? Sí, profe, a la misma hora. Bueno, ¿ya le mandaron el mail a Horacio? Yo sí, profe, le mandé, pero no me respondió. Sí, yo también. Pero te manda el mail y te manda la página donde el Meet, digamos, la reunión del Meet, así hacen un clic directamente y entran a la reunión. Ah, claro, no, a mí no me lo mandaron, yo lo escribí, digamos, de la foto que usted mandó. Bueno, yo cualquier cosa, si ahora le escribís y le decís, ¿cómo se llama? Que te incluya, por favor, ¿eh? No, bueno, profe. Bueno. Norma, no te escuché nada, ¿eh? Sigo sin escuchar. Hola, profe. Estoy tratando la consulta que hacía Nico. Bueno, no te escuché nada, así que metele nomás, ¿eh? A leer. Sí. Bueno. ¿Nos vemos? ¿El Sí, martes? profe, nos vemos el jueves. Jueves. Nos vemos el jueves, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, suerte. No fallen, ¿eh? Chao.